Muy buen día para todos. Tengo el placer de acompañarlos en este espacio de diseño de sistemas TI. Mi nombre es Amparo Olaya. Voy a ser la directora y tutora de este curso durante este periodo. El objetivo de esta sesión es, por supuesto, tener mi primer acercamiento a ustedes y hacer una breve introducción del curso y, por supuesto, hacer la descripción general de esta primera actividad que está a punto de cerrarse. Recuerden que se cierra el 19 de febrero, domingo, estamos a pocos días. Entonces, la intención es que conozcamos un poco de qué se trata este curso, qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que está planeado para el curso durante este periodo. El curso Diseño de Sistemas TI tiene, digamos que como marco general, como su nombre lo indica, establecer el diseño de una aplicación o del desarrollo de software como tal de un sistema de información en este gran proceso o fase de la ingeniería de software que es el diseño. ¿Qué buscamos entonces en este espacio? En este espacio buscamos que diseñemos esos tres grandes modelos que están definidos dentro del diseño de una aplicación. Ese primer modelo que corresponde a nuestro modelo estático, ese modelo que involucra esta parte arquitectónica del sistema, en donde, por supuesto, están involucrados diseños tales como el diagrama de clases. Tenemos un segundo momento que tiene que ver con el diseño del modelo dinámico. Ese modelo dinámico es el que establece esa interacción que existe entre cada uno de los componentes que están definidos dentro del modelo estático, pero que tienen que intercambiar información. A eso hace referencia este modelo dinámico. Y tenemos finalmente ese modelo de implementación del cual estamos hablando ya de que tenemos unos componentes ya desarrollados, ya pensados y que por supuesto interactúan, pero que tenemos que montarlos en elementos que configuran esa parte de hardware. Entonces estamos hablando ya de elementos físicos que están definidos a partir del código que se implementa luego del diseño y cómo debe quedar entonces montado dentro de esos dispositivos de hardware. Esos son nuestros grandes modelos del software, nuestro modelo estático, el dinámico y de implementación, y cómo a partir de esos modelos, entonces nosotros ya empezamos a hablar de una ingeniería de software y cómo esa ingeniería de software ya empieza entonces a vislumbrarse dentro de lo que es el marco de la ingeniería de software. Entonces, esos tres modelos están pensados para el diseño de sistemas TI. La intención es entonces trabajar a partir de un problema general. Ese problema general ustedes lo encuentran en esta primera guía de actividades, en donde empezamos a escudriñar un poco y a analizar el problema que se está planteando. Esto es lo que se busca en esta primera, digamos que en esta primera fase, que nos acerquemos al problema que vamos a abordar durante el curso y una vez que nosotros tengamos concebido y definido ese problema, el problema planteado, entonces que empecemos a trabajarlo dentro de los modelos que tenemos para el diseño de nuestro software. Tengamos presente entonces que nuestra agenda de actividades está muy planeada. ¿Para qué? Para que logremos diseñar esos tres modelos. Por lo tanto, la invitación es a que trabajemos de acuerdo a la agenda, que involucremos todos los componentes previamente elaborados a los cuales se les ha hecho retroalimentación, se haga la corrección y sobre esa corrección continuemos con los demás modelos. Esa es la dinámica. Entonces vamos a trabajar
basados en un problema que debemos analizar e identificar la información que debemos abordar dentro del problema para para posteriormente involucrar entonces todos estos elementos de diseño que me van a generar esa primera base de arquitectura de software. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a adentrarnos un poco en lo que tiene que ver con el problema. Ese problema que vamos a abordar está en la guía de actividades de esta primera fase. Entonces, veamos un poquito esta primera guía. Esta guía corresponde a la fase 1, presaberes, que corresponde al análisis de requerimientos e identificación de clases. Esta actividad es de tipo independiente, es nuestra actividad inicial, tiene 25 puntos. Esta actividad inició el 6 de febrero y tiene como fecha de fin el próximo domingo, 19 de febrero. ¿Qué se espera conseguir con esta actividad? Primero, reconocer las clases, las propiedades, las asociaciones entre ellas dentro del marco de los requerimientos identificados para el sistema de información a través del diagrama de clase. Esto es lo primero que vamos a abordar. Entonces, hablemos un poco de cuál es el problema que vamos a trabajar. El problema plantea lo siguiente. Una entidad financiera requiere registrar la información que se maneja en servicio al cliente con el fin de brindar un servicio más cercano con sus clientes e identificar posibles mejoras en los procedimientos que realizan sus clientes a cada uno de los productos que han adquirido. Regularmente, las personas se comunican con esta dependencia para consultar y reportar novedades frente a los productos financieros que han abierto con la entidad, de lo cual se evidencian transacciones fallidas o desconocimiento sobre la forma de realizar ciertas operaciones. Con este registro se espera tener información relacionada con las operaciones con más inconvenientes reportados y el producto con mayor número de inconvenientes en sus transacciones. Este es el planteamiento general. Y aquí debo aclarar, es el planteamiento general. ¿Qué significa esto? Esto es a grandes rasgos el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar cuál es el detalle, cuál puede ser la especificidad de información dentro del planteamiento del problema que está aquí formulado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir un poquito más allá, indagar un poco sobre cómo funcionan estas dependencias de servicio al cliente dentro de las entidades financieras y ampliar un poquito más el espectro de información que se encuentra aquí registrado dentro del planteamiento, de manera que podamos ofrecerle a la persona que nos está pidiendo que le diseñemos el software, ofrecerle, digamos que, una base un poco más sólida de su problema, manejando más al detalle la información. Entonces, la invitación es a que amplíen y detallen un poco más el problema para abordar una posible solución. ¿Qué tenemos que hacer en esta primera entrega? Tenemos que elaborar un documento donde se desarrollen los siguientes ítems. Identificar las clases que están involucradas en el planteamiento del ejercicio o identifique las clases, es decir, ustedes ya hicieron un análisis, ya detallaron la información, ustedes empiezan entonces a identificar las clases que se podrían trabajar dentro del problema. ¿Listo? Ese es el primer paso. Segundo paso, una vez identificadas las clases, ustedes deben identificar esas características o atributos que están inmersas dentro de la clase. ¿Cuál es la visibilidad de los atributos y los métodos asociados a cada clase? Entonces aquí, y basado en algunos avances que ya han reportado en los foros, recuerden que los atributos de una clase son aquellos atributos que identifican a la clase como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo,
si yo estoy identificando una clase estudiante, yo debo empezar a revisar cuáles son las características del estudiante. Entonces yo digo, el estudiante tiene un nombre, tiene una identificación, tiene un email, una dirección, un teléfono, pero ojo, al estudiante no lo identifica la carrera. ¿Por qué? Porque la carrera no es una característica del estudiante. El estudiante está asociado a una carrera. Eso significa que quizás hay una clase que se denomina carrera, que tiene un identificador, un nombre y muchos otros atributos, y el estudiante a través de una relación tiene asociada una carrera, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este aspecto. ¿Para qué? Para que empiecen ustedes a perfeccionar esa identificación de clases, atributos. Los métodos, que también los métodos son esas funciones que están dentro de la clase, ¿no? Entonces, si yo digo la clase estudiante, voy a mirar el método. El estudiante lo que hace es, no sé, elabora quiz. Eso no es un método del estudiante porque no está dentro de esa función inmersa de estudiante. Está asociado quizás a una materia en la que elabora un quiz, ¿no? Entonces, todos esos tipos de análisis tengo que hacerlos en la identificación de estas clases. Miremos esta parte de visibilidad. Esta parte de visibilidad habla de que la información tiene acceso eh, de manera externa o interna. Eso significa entonces que mi visibilidad puede ser pública, privada o protegida. Eso también lo tengo que identificar dentro de mis atributos para saber exactamente qué tipo de información se maneja interna dentro de la clase o qué información puede ser externa a todos los elementos que están dentro del diseño de la aplicación que estamos trabajando. Y como tercero, bajo la notación UML, diagrame las clases identificadas. Y aquí hago una salvedad. Diagrame las clases. No estamos diciendo que se espera que ustedes hagan el diagrama de clases, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que empecemos a trabajar la notación UML de forma apropiada con todos los componentes que están definidos dentro de la notación y que plasmen las clases que ustedes han identificado al abordar el problema que se está planteando. ¿Listo? Son tres cosas pequeñitas. Identificar las clases. Ya identifiqué las clases, entonces tengo que identificar sus atributos, sus métodos y sus atributos, sus métodos y su visibilidad y hacer la anotación de esas clases en UML. Eso es todo. ¿Qué debo tener en cuenta? Revisar los referentes bibliográficos. Ustedes también vienen con un curso previo en donde ya han estudiado todo este marco de diseño de clases, entonces tienen que remontarse a esa conceptualización y traerla aquí para poder desarrollar la actividad propuesta. Recuerden que en el entorno de evaluación deben adjuntar el documento en PDF en donde se evidencian los 3 puntos que se están solicitando para esta primera actividad. Mm, ¿Qué debe tener el documento? El documento debe ser un documento formal, ¿no? Que se presenta regularmente cuando ustedes hacen un trabajo, bien sea académico o externo. Entonces, como mínimo debe tener una portada, el desarrollo de la actividad que corresponde a los 3 ítems que estábamos mencionando anteriormente, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, ¿no? Es importante saber qué tipo de consulta están haciendo ustedes para poder hacer el desarrollo de estos trabajos. Bien, este trabajo no requiere alguna evidencia de tipo grupal, por lo tanto, todo será evaluado a partir del trabajo individual que desarrollen y que pongan en evidencia tanto en su documento como quizás en el foro o por correos a través de las inquietudes que ustedes presenten. Hablemos entonces de la rúbrica de evaluación.
Como mencionamos anteriormente, esta actividad tiene una ponderación máxima de 25 puntos. El primer criterio de evaluación es la identificación correcta y completa de las clases involucradas en el planteamiento, ¿no? Entonces, hay que sentarse, analizar el problema y revisar claramente cuáles pueden ser las clases que se necesitan para abordar toda la información que está en el problema. Este punto tiene una ponderación de 10 puntos sobre los 25 asociados a la actividad. Hay un segundo criterio de evaluación que corresponde a establecer los atributos, su visibilidad y los métodos asociados a las clases identificadas. Entonces, se evalúa que los atributos sean propios de la clase, los métodos sean propios de la clase y la visibilidad corresponda a lo que se espera de la clase. Aquí les recalco, no es viable que todos los atributos sean públicos. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo la información y ya estamos saltando el primer espectro de seguridad dentro del sistema de información. Ahí les dejo ese tipcito para que lo evalúen y lo tengan siempre presente. Tenemos un tercer criterio de evaluación. Registra las clases identificadas bajo los lineamientos del lenguaje UML. Entonces, hay que revisar muy bien el lenguaje de UML y hacer la anotación de acuerdo a las especificaciones que muy seguramente ya conocemos sobre UML. Bien, esta guía es muy sencilla, es como el recorderis de lo que es toda esa parte de diseño de clases, pero teniendo presente que el objetivo primordial es hacer el análisis del problema y tener claro qué información se debe trabajar dentro del problema que se está planteando como ejercicio a abordar durante todo el curso. Bien, sobre esto, sobre la parte de UML, ustedes pueden desarrollarlo en cualquier herramienta, la que ustedes conozcan o con la que estén más familiarizados, o en su defecto, pues si alguno necesita una recomendación, eh, tenemos disponible la herramienta StarUML. Es una herramienta de tipo libre que ustedes pueden descargar fácilmente de internet, que tiene, pues digamos que la mayoría de recursos necesarios para hacer un diseño de sistemas de información. Esta herramienta dispone de todos los componentes para el modelado de software, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver los tipos de diagramas que son posibles dentro de esta herramienta. Todos estos diagramas están dentro del marco de los tres modelos que les hablaba inicialmente, el modelo estático, dinámico y de implementación. Y para este ejercicio y para que empiecen a familiarizarse quien no lo esté, pueden empezar con los diagramas de clases. Aquí en los diagramas de clases, entonces ustedes van a encontrar todos los componentes que son requeridos dentro de estos diagramas. Pero inicialmente empiezan ustedes con las clases y los elementos que están configurados dentro de la clase, como es este primer componente donde va el nombre de la clase. Recuerden que la notación UML me dice que para una clase la primera debe estar en mayúscula, las demás en minúscula. Y ya aquí, entonces tengo mi clase con su denominación, ¿no? En este caso, pues yo simplemente le he colocado el nombre de la clase. Y ya aquí, ustedes le adicionan los atributos, ¿no? Lo configuran de acuerdo a lo que ustedes consideren que debe establecerse dentro de la clase. Entonces aquí yo diré, este será el atributo 1. Y a este atributo 1, aquí ustedes en esta parte encuentran esos elementos que requieren dentro de la configuración. Entonces aquí está el nombre,
El estereotipo, bueno, aún no hemos hablado de los estereotipos. La visibilidad, entonces yo voy a decir que este va a iniciar como privado. El tipo de dato, entonces, no sé, yo voy a decir que este atributo se me ocurre, es entero y aquí ya tengo mi primer atributo. De la misma manera, ustedes asocian entonces los métodos, aquí se llaman operation. El primer método, bueno, lo vamos a dejar como operación 1. Estereotipo, ¿qué tipo de visibilidad? Aquí sí lo vamos a dejar público. Y acá, entonces, si mi operación retorna algo, si no, le digo que es void y yo puedo decir, pues, cuántos parámetros va a recibir nuestro método. Y aquí ya tengo entonces mi primer acercamiento al diseño de las clases. ¿Listo? En notación UML. Si ustedes quieren hacer los primeros acercamientos a las relaciones entre clases, maravilloso, porque vamos avanzando rápidamente en el tema, pero no es un requisito indispensable para la presentación de esta primera actividad. Y digamos que tenemos el tiempo necesario para despejar dudas al respecto sobre las relaciones y eso lo podemos hacer, digamos que posterior a esta primera entrega. Bien, esta vez entonces, a grosso modo, lo primero que vamos a desarrollar dentro de esta primera fase, están ustedes contextualizados en el marco de lo que vamos a trabajar dentro del curso y espero que podamos avanzar muy rápidamente en los modelos. Recuerden que a medida que ustedes avanzan, se pueden realizar las respectivas retroalimentaciones para que vayan perfeccionando los diseños que van presentando en cada una de las actividades. Y finalmente, pues me queda reiterarles mi disposición para apoyarlos en lo que requieran, mi disponibilidad de atender sus dudas, sus inquietudes o novedades que haya alrededor de cada una de sus actividades y de las fases que tenemos dispuestas para el desarrollo del curso. Recuerden que estaré comunicándome con ustedes a través de correo, ¿no? Entonces, es decir, a través del correo interno del curso o a través del correo institucional. Así también, por medio de los foros, estaré enviándoles pequeños tips para que ustedes vayan avanzando en sus actividades y perfeccionando cada uno de los avances que desarrollen en las respectivas fases del curso. Bien, sin otro particular, no me queda sino despedirme, por supuesto, siempre con los canales abiertos para que ustedes tengan comunicación conmigo. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un feliz resto de día y estamos entonces pendientes de cualquier inquietud que se presente en el desarrollo de la actividad. Buen día.